Hola, buenos días. Primero quería agradecer a los organizadores, tanto a la Consejería de Sanidad como a Ramón, el podernos invitar para enseñaros cómo os podemos ayudar si tenéis una idea innovadora, si tenéis una empresa, a financiar esa idea innovadora en el ámbito más concretamente de la salud. Cecilia ha contado todos los instrumentos. Mi presentación lo que quiero que sea es un poco más práctica de recomendaciones para que todos esos instrumentos están muy bien, pero yo tengo una idea, yo tengo una empresa o quiero hacer un proyecto, ¿qué tengo que hacer? Prácticamente para poder acceder a todo eso que ha contado Cecilia. A ver, no funciona. Sí. Está estructurada, tal y como ven ahí, como en 5 bloques. Primero es un aspecto de cómo se presentan las propuestas en CETI, qué financia CETI dentro del ámbito de salud, unas cuestiones para, si yo tengo un proyecto, saber cuál es, de todo lo que ha contado Cecilia, el mejor instrumento para aplicar y poder acceder a la financiación, ejemplos concretos de forma individual, en cooperación y para empresas de base tecnológica, y por último las dudas que ustedes tengan acerca de cómo acceder a este tipo de financiación. ¿Qué tipo de convocatoria maneja CETI? Pues maneja principalmente 3 convocatorias, unas publicadas vía BOE, que están totalmente definidas en el BOE, como puede ser Interconecta, como va a ser Neotec, muy interesante para spin-off, startups que salgan de centros de investigación. Esas están perfectamente definidas y salen por BOE. Son las que generalmente van en forma de subvención. Luego tenemos una convocatoria de proyectos internacionales que tiene una pequeña singularidad y nuestra convocatoria abierta estándar. Como vamos un poco más de tiempo, voy a ser un poco rápido. Básicamente, ¿en qué consiste nuestra convocatoria internacional? Pues nuestra convocatoria internacional, lo que primero hacemos es presentar la propuesta a las 2 agencias financiadoras con las que tenemos los acuerdos. Ellos van a dar un sello de calidad y con ese sello de calidad cada empresa o entidad acuda a su organismo de financiación y va a recibir la financiación privilegiada por tener ese sello de calidad. ¿Y nuestra convocatoria abierta estándar en qué consiste? Pues las empresas que tienen una idea vienen a promoción, que es el departamento al que pertenecemos Cecilia y yo, les damos un asesoramiento experto, les orientamos, en ese caso presentan las propuestas, se evalúan técnica y financieramente y si todo va adecuadamente y la propuesta es buena y financieramente cumple los requisitos que CETI les pone, se firma el contrato, hay un seguimiento de la misma. Cuando la financiación en forma de subvención, ahí acabaría el proceso, pero cuando es un crédito con un tramo no reembolsable, como comentaba Cecilia, pues hay un pedido de reembolso de ese crédito. Con lo cual, de forma muy resumida, es eso lo que hay que hacer. Ir a asesoramiento, darse de alta, elegir el instrumento más adecuado, tenemos una serie de plantillas y la ayuda en el caso de que sea la primera vez que se enfrenta a nuestra aplicación informática. La forma de acceso es esa y solo de aquí voy a pasar muy rápidamente, solo quiero indicarle 2 cosas. Y el módulo de asesoramiento se puede hacer también de forma telemática y eso es nuevo, eso no figuraba antes. O acceder a la parte de solicitud de ayuda. Voy a pasar muy rápido. El modo de asesoramiento es muy simple y el de ayuda saca un desplegable con todas las ayudas y ustedes eligen la que consideran más adecuada y la aplican. Ese sería el esquema global de financiación de proyectos. Y las fases, comparando la evolución del proyecto abajo con las fases que se dan en CETI. Asesoramiento antes de que se inicie el proyecto, solicitud, una vez que se solicita ya sí se pueden imputar gastos y recoger gastos de financiación del proyecto, pero antes no. Se evalúa, se firma, se hace el seguimiento, se paga, luego tiene una carencia y devolución en caso que sea un crédito. En caso de que sea una subvención, acabaría en la finalización de la justificación técnica. Bueno, ¿y qué se financia en CETI? Yo antes de asesor en CETI he sido evaluador en CETI. ¿Qué financiamos en CETI? Pues en el ámbito de salud nosotros hemos financiado, yo he tenido la posibilidad de evaluar todo ese tipo de proyectos, tanto de la industria farmacéutica, desarrollo de nuevos fármacos, genéricos. Mucha gente dice, ¿se financian genéricos? Sí, solo tienen un requisito, que no estén en el mercado previamente, pero se han financiado el desarrollo de las fases clínicas de estudios de bioequivalencia,
Se financian nuevos procesos de síntesis, productos sanitarios de todas las clases, desde la 1 hasta la 3, equipamiento médico, biotecnología, como le llama Sebio, roja, biotecnología aplicada a la salud, y todas las aplicaciones que existen y últimamente están muy en demanda de TIC Salud, telemedicina y para tratamiento, medicina personalizada, todo eso hemos financiado en CDTI. ¿Qué cuestiones orientadas yo suelo aconsejar para definir cualquiera de los instrumentos que Cecilia ha comentado? A nivel de empresa, saber si son una empresa de base tecnológica, cuánto hacen que se ha constituido, qué capacidad tienen, si tienen departamentos, si son pymes o grandes, porque todo esto condiciona la ayuda y el instrumento. Saber si lo que se quiere financiar es un proyecto, un plan de empresa o si necesitan solamente inversión de capital. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Si es un nuevo producto, si está más cerca de la investigación precompetitiva industrial o está más cerca de la innovación para poder elegir bien el instrumento. Definir claramente el proyecto, las actividades que constan en el mismo y el coste global de la propuesta. También es muy importante saber si se necesita subcontratar o colaborar para definir si es un proyecto individual o en cooperación. Y una vez que sabemos si necesitamos colaborar o subcontratar, saber si esa colaboración puede encajar en algún instrumento nacional o de los que Cecilia ha comentado de forma internacional. La respuesta de esas preguntas pues, nos permite definir el instrumento concretamente, definir si se opta a empresas, ayudas o instrumentos que solo son para pymes o para grandes empresas, si es un proyecto de desarrollo, si se trata de un proyecto internacional, en definitiva, poder decidir todos los instrumentos que anteriormente ha mencionado Cecilia y dónde encaja su propuesta. Con lo cual, haciéndose esas preguntas anteriores, podrían definir dónde encajarían su propuesta. Si por alguna razón tienen alguna duda, para eso está nuestro departamento de asesoramiento, para ayudarle a elegirlas también. Ejemplos concretos. Pues los ejemplos están estructurados desde la investigación más precompetitiva y alejada del mercado hasta los de innovación. Proyectos de investigación industrial. ¿Qué financia CDTI en este tipo de proyectos? Pues lo que financia en el ámbito farmacéutico son las primeras etapas, los conocidos como Drug Discovery, hasta preclínica, investigación precompetitiva, alejada de mercado, y en aquellos desarrollos clínicos que se van a más de 2-3 años, que es el tiempo estándar de los proyectos CDTI, los que por su naturaleza de desarrollo requieran más de esos 2-3 años, se puede acotar en fases y financiar una primera fase, con esa investigación más precompetitiva y alejada de mercado. ¿Qué recomendaciones, qué beneficios tiene este tipo de proyectos? Cecilia ha hablado de que iban todos al 20%, pero cuando esos fondos FEDER no existen, esta investigación precompetitiva y alejada del mercado se financia de una mejor financiación, con un tramo de un 5% adicional. Recomendaciones en este tipo de proyectos. El efecto incentivador. Tienen que solicitar siempre el proyecto antes de que se inicie, si no, se los pueden dar de baja en evaluación. Muy importante acotar las fases. Cuando son proyectos de Drug Discovery largos, que en la industria farmacéutica tarda unos 15 años en desarrollar un fármaco, lo más importante es acotar las fases, porque cuando traes una continuación, debe de quedar muy definido qué es lo que has hecho y qué es lo que pretendes hacer a continuación. Y en el presupuesto, en estos que son muy precompetitivos y alejados del mercado en la industria farmacéutica, nosotros queremos pues, que se financie principalmente personal de I+D. En otras etapas posteriores puede incluirse de otro departamento, pero en estos precompetitivos y alejados de mercado es personal de I+D y contratos específicos. Muchas empresas firman contratos marcos de colaboración. No nos vale para un proyecto individual. Necesitamos unos contratos específicos de I+D. Y suelen surgir un montón de preguntas. ¿Se pueden traer continuaciones? Sí, son proyectos muy precompetitivos, alejados de mercado. Claro que se puede traer continuaciones, siempre que estén muy acotados. ¿Se podrían financiar las mismas actividades? No. CDTI financia un proyecto para una empresa, para una indicación, para una diana, unas fases, una vez. No suele financiar continuaciones. ¿Son necesarias proyecciones de mercado? En la empresa habitualmente se le exige un estudio de mercado. Sin embargo, en estos proyectos tan precompetitivos y alejados del mercado no tiene sentido unas proyecciones de mercado. Mientras que se identifique claramente el mercado sería suficiente. Y la pregunta típica es ¿hasta dónde? ¿Hasta qué actividades suelo recoger? Pues principalmente se suelen recoger hasta donde haya un go no go.
para no dejar colgado parte del proyecto y viabilidad técnica del proyecto. Se suelen recoger etapas hasta donde hay una decisión de seguir o no seguir. Proyectos de desarrollo. La mayoría de los proyectos se pueden acometer, que no son de descubrimiento de fármacos, se pueden acometer en un horizonte temporal de 2-3 años. Los recogemos dentro de nuestro instrumento de proyectos de desarrollo, dentro del proyecto de I+D, y pueden ser pues, desarrollo de kit de diagnóstico, validación de nuevos marcadores, desarrollo de kit rápido de inmunocromatografía y una serie de temáticas que encajarían dentro de este proyecto. ¿Cuál es la diferencia más significativa con lo de investigación que anteriormente veíamos? Por supuesto, lo del efecto incentivador siempre. Se pueden recoger, se pueden haber hecho actividades previas antes, como estudio de viabilidad, pero no van a ser financiables. Con lo cual yo les recomiendo que presenten una serie de actividades y esa serie de actividades son las que se van a poder financiar. En este caso, yo sí aconsejo que hagan un buen estudio del arte y expliquen bien la novedad de su producto y su proceso, y a diferencia de los anteriores que decíamos, solo metan personal de I+D. En este caso, cuando es un proyecto que se lleva a mercado, pues hay implicado otros departamentos, y aquí sí que se ve aceptable que se incluya personal de otros departamentos como producción, control de calidad, que tienen que validar técnicamente ese producto o servicio que la empresa va a desarrollar. También suele haber algunos interrogantes en este tipo de proyectos, como se pueden traer continuaciones. Pues igual que en el otro caso de investigación precompetitiva y muy alejada de mercado, la respuesta era claramente sí. En este caso de los proyectos que están muy cerca de mercado, deben de justificar mucho que en ese horizonte temporal no le ha dado tiempo a realizarlo y que queda algo que tiene entidad suficiente como para traer una continuación. No es lo habitual. Se podrían financiar el registro de productos y reactivos, pues el registro como tal, la tasa no, pero todos los ensayos necesarios para acceder al mismo sí. La duración y las actividades deben de estar en torno a esos 2 años, 3 años, y hay otra pregunta muy recurrente cuando están muy cerca de mercado, y es si se pueden incluir actividades como viajes, marketing, ferias o actividades como gestión y difusión. A esto la respuesta es como actividades de proyecto no. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros de evaluación tienen que poner si las actividades son de investigación o desarrollo. Y este tipo de actividades son complementarias, pero no son ni de investigación ni de desarrollo. Pero para ello tienen una partida en el presupuesto de otros gastos que sí que sirve para justificar todo este tipo de actividades, aunque no se puedan recoger como una actividad propia. Ensayos clínicos. Nosotros en CDTI también financiamos estudios clínicos, tanto a la industria farmacéutica como los de validación en algunos tipos de productos sanitarios específicos que así lo requiere la Agencia Española del Medicamento. En este tipo de proyectos se pide, que son muy concretos y muy específicos, se le pide a la industria farmacéutica lo mismo que comentábamos anteriormente. Y es cuando nos traen un estudio clínico, siempre le pedimos que vaya hasta una fase 1. No le recogemos en la industria farmacéutica una fase 1 y una fase 2 conjunta. No, primero una fase 1 si le sale bien, porque si le sale bien una fase 1 van a hacer la fase 2, pero si le sale mal, no, el proyecto se va a discontinuar o se va a replantear. Con lo cual, siempre lo financiamos, pero teniendo en cuenta eso, acotando las fases y los desarrollos go-no. ¿Qué recomendaciones dentro de este ámbito? Tiene que estar perfectamente definido el protocolo del ensayo. Criterios de inclusión-exclusión, número de pacientes, comités, protocolo. Le pedimos también incluso los comités éticos, la valoración de los comités éticos de los hospitales antes de empezar a desarrollar, a ejecutar el ensayo clínico. ¿Qué inconveniente tienen estos proyectos para la industria farmacéutica? Que esta actividad generalmente la subcontrata, está subcontratada. Y CDTI cuando financia un proyecto, una empresa, lo que quiere es que financiar el proyecto de la empresa, no que se subcontrate 100%. Con lo cual, como máximo tenemos la limitación interna de recoger como colaboración externa entre el 65%, en algunos casos ha podido llegar al 70% de proyectos subcontratados. Muchas veces los ensayos, cuando son multicéntricos, ustedes lo conocen, pues
no se pueden hacer solo en España y se hacen a nivel global porque no hay centros suficientes, no hay pacientes suficientes y no se pueden realizar. CEDETI los financia, pero con una limitación. A las colaboraciones externas extranjeras tenemos un 30% máximo. A la hora de plantear un proyecto, si son de la industria farmacéutica o quieren hacer una colaboración, nosotros no vamos a poder financiar más del 30% del presupuesto global a otros, porque queremos que los fondos que nosotros destinamos para hacer I+D se queden principalmente en España y en colaboraciones externas españolas. ¿Qué pasa si se presenta un presupuesto de colaboraciones externas muy elevado? No pasa nada, lo único que tienen que ser conscientes es que se va a limitar a los criterios internos del centro, que son ese 65-70%. ¿Se pueden incluir otras actividades? Sí. Yo les recomiendo que cuando hacen la industria, cuando presenta este tipo de ensayos, se olvida de que tiene que comprar el material, tiene que producir el material o tiene que hacer controles de estabilidad de ese material y no lo incluye como actividades. Y eso puede hacer que esa partida del 90% del 65% se vea diluida si se mete personal para hacer ese material, ese lote GMP, o materiales para realizar ese lote GMP. ¿Se puede volver a repetir el ensayo? Siempre y cuando esté muy justificado de que no ha sido adecuadamente planteado, la dosis no ha sido adecuada. Sí. Si es exactamente el mismo, no financia. CEDETI no financia 2 veces el mismo ensayo ni dos veces la misma actividad para una empresa de I+D. Tenemos otra línea que es para renovación. La gente la suele relacionar a renovación de equipos industriales, pero no es cierto. Hay equipos de laboratorio muy caros que se pueden renovar con esta línea de financiación. Solamente exigimos una cosa, y es que no sea un equipo que la empresa ya tenga, es decir, que le permita un salto a nivel empresarial por la adquisición de esa tecnología. No vale duplicar la capacidad, no vale que tengo un HPLC masas y me compro otro, no. Ahora, si tú no tienes un HPLC masa y quieres incluirlo dentro de tu actividad, la puedes financiar con esta línea. Y a diferencia del resto de líneas que nosotros tenemos, en esta sí se recoge el importe de adquisición del equipo. En las otras líneas nosotros financiábamos la amortización de los mismos. Cuestiones. Ya lo hemos dicho, sí pueden ser activos de laboratorio. No se financian instalaciones auxiliares eléctricas. Obra civil. Es una pregunta que alguna vez me han hecho. ¿Obra civil se financia? Y eso se valora. La respuesta inmediata sería no. Pero yo recuerdo una empresa de decirme que quería comprar un ciclotrón y quería habilitar un espacio con obra civil para poner ese ciclotrón, que tenía que tener un revestimiento de plomo adecuado para hacer esa instalación de ese equipo, y en ese caso sí estaba justificado el recoger esa obra civil. Habitualmente no, pero si está justificado que va directamente relacionado con la actividad de innovación, sí. Y ya hemos dicho que no se podía aumentar la capacidad productiva. Proyectos de cooperación. Cecilia ha hablado de los proyectos de cooperación. Hemos hablado de una serie de ejemplos. Proyectos precompetitivos, de desarrollo, de ensayos clínicos. Todo eso que lo hemos comentado de forma individual se puede hacer en cooperación. Lo que pasa es que en este sector, a nivel empresarial, suelen ser bastante reacios. ¿Por qué? Por eso, principalmente por las dificultades. Colaborar entre muchos socios y compartir los resultados. Cuando una empresa farmacéutica lleva mucho tiempo invirtiendo en una molécula, lo que no suele ver con muy buenos ojos es compartir ese trozo del pastel que ha desarrollado, aunque tiene beneficios, como la multidisciplinaridad y mejores condiciones de financiación. Si ustedes tienen un proyecto en cooperación y son una empresa, yo lo que les aconsejo es que no lo cuenten, porque seguro que encontramos un instrumento, bien sea nacional o bien sea internacional, que se adapta a la propuesta de colaboración que tiene. ¿Cuáles son mis recomendaciones para el sector de salud? Pues como había comentado Cecilia, 100 para grandes proyectos consorciados de grandes multinacionales, o en regiones como por ejemplo la de Asturias, yo le aconsejo financiarlo a través de FEDER Interconecta. ¿Por qué? Porque va en subvención y la subvención siempre es más atractiva con crédito. Si son internacionales, yo les recomiendo las convocatorias de la India e Israel que tienen topics específicos para el área de salud. Y siempre aconsejo el programa Eurostar. ¿Por qué? Porque el programa Eurostar está orientado a pymes y cuando tenemos un público en el que viene del ámbito universitario, hospitalario, son muy
son muy propensos a generar sus spin-offs, sus startups, y la mejor financiación que les viene a este tipo de nuevas empresas es la financiación en subvención. El programa Eurostar va en subvención, va relacionado a proyectos cerca del mercado, y el sector salud en los rankings lead de Europa suele quedar bastante bien posicionado. Con lo cual, aunque la tasa de éxito es baja, del 23%, sí que es cierto que es baja a nivel global. En el sector salud se suelen dar buenos resultados. Si bien depende de los socios que busquemos, porque el proyecto solo se financia si los dos países o los países implicados tienen fondos para financiar la propuesta, con lo cual es necesario elegir adecuadamente el socio y que la propuesta sea interesante y esté bien documentada. Por último, comentarles que en este sector ya hemos hablado que se generan muchas empresas, spin-off y startups, que necesitan capital semilla. Hay empresas que su modelo de negocio es discontinuo, porque lo que hacen es poner en valor una idea, un proyecto y luego licenciarla, con lo cual no tiene una entrada constante de ingresos y de capital, y a veces requieren para hacer las etapas finales una inversión de capital, y ante eso yo les recomiendo nuestra ayuda a Neotec, que saldrá en subvención, como ha comentado Cecilia, o nuestro programa Invierte Bio, en el cual tenemos entidades de capital riesgo que apalancan con CDTI para hacer inversiones interesantes dentro de empresas de este sector. Y por último, decirles que nosotros estamos allí para ayudarles en lo que está en nuestra mano, con lo cual ahí tienen nuestros datos de contacto, y darles las gracias por su atención. Si tienen alguna duda o pregunta, saben que estamos a su disposición, tanto ahora como durante el café, o si son un poco más tímidos y lo que prefieren es mandar un correo electrónico o llamarnos por teléfono, que lo hagan con total libertad y con total naturalidad, que estaremos encantados de responderles. Muchas gracias.